que yo no sé si los argentinos le toman el peso a la envergadura de lo que está ocurriendo en su país con este fenómeno. Yo viajo mucho y voy harto a Estados Unidos, converso en todas partes, estoy vinculado a instituciones de alto nivel académico allá, en todos lados. Nadie está entusiasmado con nada que no sea Argentina. Lo que está pasando en Argentina es lo que está llamando la atención de los premios Nobel, lo que está llamando la atención de los inversionistas más grandes del mundo, etcétera. Uh, yeah, uh. Estás ahí, Axel. Aquí estoy, muchas gracias por la invitación. Justo tenía el libro al lado mío, Parásitos Mentales. Si querés Se ponerlo va, más en el ahí centro está, para que se vea bien. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, Entonces, felicitaciones, Axel, por este nuevo libro. Hay una sorprendente coincidencia con un libro de Gad Saad, que tal vez conozcas, que se llama The Parasitic Mind. sí, No habla de lo mismo, ahí no hay cuidado que tener, pero el Sid creo que tiene posturas cercanas a las tuyas. sí, de hecho el título se inspira, yo lo digo en la introducción, en el libro de Gad Saad, que se llama The Parasitic Mind. Y yo lo que hago es analizar 7 parásitos mentales específicos, que son ideas progresistas, asociadas a la izquierda normalmente, que se anclan en nuestro cerebro. Esto es importante, se arraigan en nuestro sistema nervioso. El problema de las ideas es que se convierten en parte de nuestras redes operativas cerebrales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es una idea, una cosa abstracta, no, pero realmente terminan teniendo un sustrato biológico y además se contagian de mente en mente, que es lo que explica, por ejemplo, el esparcimiento de religiones y de ideologías, como el marxismo, el nacionalsocialismo y otras. Entonces yo en este libro lo que hago es explicar ese proceso y por otro lado analizar estas ideas y refutarlas, que me parece que es importante para ser precavidos y no dejarnos contaminar, ¿no? Por estos parásitos mentales. Déjame, antes de entrar de lleno en el tema de cuáles son estos 7 parásitos mentales, detenerme en algo que acabas de decir, que para muchos será sorprendente. La idea de que estas ideas, estos memes, como decía Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, estos, podríamos decir, el equivalente ideológico de los genes, en algún momento se vuelven parte de nuestras conexiones neuronales, que empiezan a tener un sustrato biológico. Yo entiendo que hay un nombre Mm. para esto que sería el efecto Baldwin, que es el momento en el cual de tanto ejercer un comportamiento dictado por una norma cultural, pasa a ser parte de nuestro organismo. ¿Pero podrías abundar un poco en este tema? Y seguramente es un proceso similar, digo, porque las ideas no necesariamente son prácticas culturales, pero sí formas de entender y concebir el mundo, que tienen impacto cultural, ¿no? Algunas ideas sí se convierten en práctica cultural inmediatamente, pero, por ejemplo, la tesis del neoliberalismo, ¿no? El concepto del Ujú. neoliberalismo está cargado de una energía emocional muy negativa y que la gente tiende a percibir, muchas personas, como algo despreciable y se utiliza en el combate político todo el tiempo, esto por sectores de izquierda que hablan del neoliberalismo como lo peor que puede ocurrirle a un país. Ese es básicamente un parásito mental que te impide pensar, ver con claridad la realidad de lo que se está discutiendo, ¿no? O sea, porque cuando tú entiendes que por neoliberalismo se están refiriendo en realidad a instituciones de mercado, es decir, de libertad individual, entonces tú no necesariamente vas a asociar algo negativo con el concepto, pero en vista de que tú no puedes ver eso, porque te lo asocian para referirse a esas políticas de mercado como algo de egoísmo, de egoístas, de personas que explotan a otras, de privilegiados, de que inhumanos que no tienen solidaridad, etcétera. Entonces, toda esa carga emotiva está en el concepto neoliberal y no se convierte necesariamente en una práctica cultural, pero sí en un combustible para ganar elecciones y aprobar con legitimidad popular reformas que terminan destruyendo los países. Entonces, eso es algo que
que también analizo en el libro, es uno de los parásitos que yo toco en el libro, y que efectivamente es muy contagioso y muy persistente, sobre todo en América Latina. Ahora, siguiendo la metáfora del parásito, me digo que en el mundo biológico los parásitos para desarrollarse dentro de un organismo tienen que aprovecharse de determinadas condiciones naturales del organismo. Supongo que podríamos hacer un paralelo acá y preguntarnos qué condiciones naturales de nuestro sistema emocional son aprovechadas por los parásitos mentales. ¿Me explico? Por ejemplo, vos hablás de cómo caló el concepto negativo de neoliberalismo y pensando en voz alta me digo que tendrá que ver con el rechazo instintivo que tenemos del egoísmo, cierta desconfianza hacia el éxito. Mi pregunta es, ¿cuáles pensás vos que son las condiciones naturales de nuestra mente que nos hacen vulnerables a estos parásitos? Bueno, yo tendería a sostener, sin ser un biólogo experto en esta materia ni un neurocientífico, pero que nuestro cableo cerebral en su parte más primitiva, que son las emociones, entre las que se encuentran algunas muy destructivas, como la rabia, la envidia, el odio, el resentimiento, son las que se activan cuando nos confrontamos con determinadas ideas. Es Mm. decir, obviamente si tú te sientes abusado, oprimido y explotado, te va a dar rabia, ¿no? Porque se está afectando tu dignidad. Entonces, lo interesante es que no necesariamente eso te tiene que estar ocurriendo en la práctica para tú sentirlo y para tú creerlo. Y por eso el concepto de parásito mental, porque te está haciendo creer en una supuesta realidad que no existe. Por ejemplo, la teoría de la explotación de Marx de los capitalistas versus los proletarios, que toda la evidencia económica y la teoría económica ya en el siglo XIX, con Menger y todo ello, la refutaron, que no tiene ningún sustento, ¿no? Y se convierte en una creencia casi religiosa, en un dogma. Hay muchas personas que todavía creen en eso. Ese es un caso. Después tienes la idea del patriarcado, ¿no? De las feministas, que viven pensando que existe una red de opresiones invisibles contra las mujeres, a pesar que tú ves todas las estadísticas, todos los datos, toda la evidencia, las mujeres hoy día tienen mucho más privilegios que los hombres, ¿no? Porque las cuotas, porque las leyes, porque las protegen, porque todo el sistema cultural ha sido infectado por esta cosa nefasta que es el feminismo. Entonces, em, en esos casos, claro, lo que te ocurre es una distorsión en la percepción de la realidad. Es como cuando tú consumes una droga y estás mirando, ¿no es cierto?, el árbol que está al frente tuyo y el árbol empieza a hablarte o empiezas a desarrollar brazos, no sé. A mí no me ha pasado porque no consumo drogas, pero conozco amigos que les ha pasado. Y entonces eso es algo que tú percibes, pero no es real, es tu cerebro que lo está creando por el efecto de esta sustancia, ¿no? Que es externa a tu cerebro. Bueno, con la idea patógena pasa exactamente lo mismo. Te hace percibir cuestiones que son falsas. Recién, Axel, mencionaste el feminismo y noto que no lo incluiste en la lista oficial, al menos de los Sí. parásitos mentales. Y si querés, hagamos un pequeño desvío por ahí. ¿Qué pensás que ocurrió en los últimos 20 años? Vamos, tomemos un periodo de tiempo más o menos amplio. Y si querés, tratemos de hacer, o tratar de hacer un panorama de cómo llegó la última ola del feminismo, cuáles fueron sus efectos durante estas últimas 2 o 3 décadas sobre el mundo occidental, sobre la familia, sobre la economía. ¿Por qué tantas grandes empresas como Disney, por ejemplo, se enamoraron del feminismo y más en general de la postura woke? ¿Qué pasó? Y por último, ¿crees que está en retirada lo más feroz del feminismo radical? Mira, ¿por qué se tomaron empresas como Disney y muchas otras? Yo diría que hoy día en Occidente, cual más, cual menos, todas las empresas y las organizaciones políticas, públicas, ONG, están infectadas en diverso grado por el wokismo, ¿no? Del cual forma parte el feminismo. Bueno, la respuesta es precisamente lo que estamos conversando. Estos parásitos se contagian de mente en mente y se terminan convirtiendo en pandemia. Y pueden terminar destruyendo una civilización.
Así como cuando tú tienes ideas falsas respecto a ti mismo, ideas negativas que te enferman, ¿no? De hecho, hay terapias para sacarte esas ideas negativas de la cabeza, que te enferman y te pueden llevar al suicidio incluso. Bueno, las sociedades pueden llegar a un punto en que se ha esparcido tanto una determinada corriente de ideas que terminan en la autodestrucción. Piensa tú en Alemania con los nazis, que es un excelente ejemplo. Alemania era el país más próspero del mundo. A fines del siglo XX tenía más premios, XIX, perdón, tenía más premios Nobel de ciencias que Inglaterra y Estados Unidos juntos, más premios Nobel en general, que Estados Unidos y Inglaterra juntos, y tenía los científicos más importantes de lo físico, ¿no? Heisenberg, Einstein, Max Planck, un montón de gente, estaban todos ahí. Y mira lo que terminaron. En un poco tiempo se terminaron arruinando de una forma en que nadie lo habría podido prever. Entonces, esa es la razón. Esto yo lo explico en el libro citando un artículo de von Hayek que se llama Los intelectuales y el socialismo, donde él señala bien cómo parten estas ideas, ¿m? Porque él dice el socialismo fue una doctrina de la élite creada por la élite, no por los proletarios. Y de tanto repetirse por los profesores y después por lo que él llama los distribuidores de segunda mano, ¿no? Los novelistas, los historiadores, los periodistas, en fin, todas las personas con algún quehacer intelectual, bueno, terminó influyendo a las masas, ¿no? Porque se fueron contagiando. Y esto es como en una epidemia de virus. ¿Te has dado cuenta que los virus tienen un factor de contagio y una vez que se pasa cierta masa crítica de contagiados ya no lo puedes contener? Entonces, ese es el problema de el wokismo que estamos viendo hoy, que es una ideología totalitaria. Respecto al feminismo, yo te diría que el problema grave parte ya en la década del 50, ¿no? Porque es la época en que Simone de Beauvoir, a fines del 50, publica este libro, El segundo sexo. Y eran todas neomarxistas, ella y todas las feministas que siguen después. O sea, las más conocidas, hay algunas que no lo son, como Christina Hoff Sommers, por ejemplo, Camille Paglia, que también son famosas, pero son una minoría. Y en ese ideario, básicamente lo que se plantea es que ser mujer es una construcción social. Eso lo dice Simone de Beauvoir en su libro. Ella parte con este discurso de No se que nace mujer, se llega a serlo. exacto, sí llega a serlo. Y entonces de ahí viene la Judith Butler y toda esta gente. Pero al mismo tiempo plantea un conflicto como el que sostenía Marx entre capitalista y proletario, pero entre el hombre y la mujer. Y básicamente la idea es todas las miserias de las mujeres son culpa del hombre. Básicamente esa es la idea. Y que una mujer jamás puede ser feliz si está en una relación de pareja con un hombre, porque implica que va a estar sometida en la estructura heteropatriarcal a esa relación de pareja y por lo tanto tiene que optar idealmente por ni tener hijos, ni casarse, ni absolutamente nada de todo eso. A menos que tal vez eh, el hombre se convierta en la mujer y ella en el hombre. Entonces ahí tal vez podrías tú tener un equilibrio defendible por este tipo de feministas, ¿no? Pero esa intoxicación ha sido cada vez más agresiva con redes sociales, todo lo demás. Yo cito en mi libro Parásitos Mentales, por ejemplo, acá, un artículo del Economist, en que toma bastantes papers y el artículo del Economist explica que la gente progresista izquierda tiene mucho más problemas de salud mental que la gente que es conservadora o que llamaríamos de derecha. ¿Y por qué? Porque las creencias de la gente izquierda, entre las que se encuentra el feminismo y las mujeres jóvenes, son de las que más tienen enfermedades mentales, las mujeres jóvenes de izquierda. Las creencias las enferman. Pero ¿cómo no te va a enfermar si las feministas te dicen que todos los hombres somos eh, una basura, básicamente? Y las mujeres y los hombres coevolucionamos históricamente, nos necesitamos, no podemos ser felices el uno sin el otro, nos necesitamos. No puedes tener una relación de pareja sana si te dicen que cualquier rol más o menos femenino es parte de la construcción social heteropatriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Que eres una víctima de una sociedad opresiva, que no puedes hacer nada al respecto. ¿Cómo no te vas a enfermar con todo? Entonces, yo creo que es de lo peor que le ha pasado a Occidente. Sí, sí, yo creo que una de las observaciones trágicas que se pueden hacer sobre este tema es que sentirse oprimido es conducente a una gran infelicidad y a una calidad de vida muy mala, pero al mismo tiempo es adictivo. Y ahora que Sí. mencionás el feminismo como una fuerza que tiende a destruir desde adentro a Occidente o a las instituciones occidentales, pienso en cómo
Pienso en esto, veamos si ves una conexión ahí. Judith Butler, además de ser la papisa de la deconstrucción y del feminismo, digamos, de la tercera ola, también opina sobre política y fue de las primeras intelectuales de izquierda en pronunciarse después de la masacre del 7 de octubre en Israel. Se pronunció a favor, lo consideró un acto de resistencia. ¿Vos ves una conexión ideológica entre la posición feminista deconstruccionista de Judith Butler y su opción a favor de la organización terrorista Hamás y en contra de la democracia israelí? Completamente. Y te voy a explicar. Es lo que no ven muchos de los analistas, la mayoría que yo he visto, incluso en Estados Unidos, no entienden esta conexión. Y dicen, wow, bueno, qué estúpidos son estos gays o LGTB que van a marchar por los queers in Palestine y toda esa cosa, porque allá los fusilarían en el instante, digamos, ¿no? Y a las mujeres feministas obviamente las tendrían sometidas como tienen a todas las mujeres. Pero el punto es el siguiente, el wokismo, en que entra toda esta cosa, el feminismo, el LGTBismo, toda esta cosa del supuesto racismo sistémico, la obsesión con la raza, todo eso. El wokismo es una ideología totalitaria derivada del neomarxismo, posmoderno sobre todo, de Foucault y toda esta gente, cuyo propósito es demoler la civilización occidental. Entonces, todo lo que sea occidental, para ellos, tiene que ser resistido. Es un acto de liberación resistirse a Occidente. Entonces, ¿qué ocurre? Israel es nada más que visto como otro país occidental, opresor, colonialista, liderado por blancos, ¿no es cierto? Que además es una potencia en términos militares, tecnológicos y económicos. Y esta misma gente, como Judith Butler y otros, que apoyan a los terroristas, digámoslo así, también apoyan a los terroristas en sus propios países. O sea, también apoyan el movimiento Black Lives Matter cuando se pone violento, apoyan Antifa, apoyan todas esas cosas. Y están a favor de defund the police, de quitarle los dineros a la policía, ¿no? Están a favor de alterar la constitución, de terminar con la igualdad ante la ley, etcétera. Entonces, el proyecto de construcción occidental no se circunscribe a lo que está pasando con Israel y Palestina. Eso lo dejó muy en evidencia, yo diría. Fue lo que lo dejó más en evidencia. Pero todo lo que les hacen en las universidades a estas personas, en Estados Unidos, Harvard, Stanford y en todas estas universidades que hoy día son centros de adoctrinamiento, es infectarlos de estos parásitos mentales, que también es algo que dice Gatsat en su libro. Y es trágico porque evidentemente, si tú no lo logras frenar, te destruye la civilización. El wokismo es básicamente una reacción totalitaria en contra de los ideales de la tradición judeo-cristiana occidental. Y a mí no me gusta tanto el nombre wokismo porque encuentro que es como un poco suave, ¿no? No refleja en su totalidad la forma o el contenido, más bien totalitario, rayano en incluso te diría yo, en el nazismo, cuando se ponen a hablar del tema de la raza, no te lo refleja bien ese concepto, pero es una amenaza de las más grandes para nuestra civilización, yo creo. Ahora que mencionás la civilización judeocristiana, me interesa mucho entrar en el tema de los fundamentos religiosos de muchas políticas y de muchos sistemas económicos. Pero antes de eso, me gustaría poner sobre la mesa una idea, a ver qué te parece a vos. Cuando te oigo hablar de este movimiento para destruir a la civilización occidental, me doy cuenta de que para mucha gente, probablemente mucha gente que se considera centrista o simplemente apolítica o de sentido común, esto puede sonar un poco paranoico. Yo no lo creo, yo creo que es cierto, pero puede sonar como una teoría conspiranoica y me imagino que alguna gente puede decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esta gente querría destruir a Occidente? Y Jordan Peterson, con quien tú hablaste en esta entrevista tan interesante que tuvieron, este diálogo tan interesante que tuvieron, sí tiene una explicación que me parece interesante y sugerente y habla también de este fundamento religioso de ciertas políticas. Dice que en realidad ni siquiera es correcto hablar de neomarxismo, porque el marxismo en sí obedece a un espíritu, una disposición política que es más antigua todavía y que él llama cainismo, por la historia de Caín y Abel. En la historia bíblica de Caín y Ujú. Abel, vos tenés de algún modo dos actitudes posibles frente a la vida. La de Abel, que es positiva, que es industriosa,
que al equivocarse vuelve a intentarlo, y la de Caín, que es fundamentalmente de resentimiento y de envidia, y que termina matando a Abel. Y lo que Peterson dice es que en realidad la explicación psicológica fundamental para movimientos como el wokismo, neomarxismo o incluso para el marxismo original, es esta cuestión humana básica que podríamos llamar la actitud de Caín ante la vida, que es una actitud fundamentalmente de envidia y resentimiento contra las reglas de juego del universo y contra toda forma de éxito. ¿Qué pensás de esta visión? Bueno, es una de las características, ¿no?, de Jordan Peterson, de encontrar siempre referencia en los textos sagrados a cuestiones que son muy modernas, pero la- tiene razón, porque en última instancia la naturaleza humana no es que sea muy distinta hoy de lo que era 5.000 años atrás, entonces, o Mm. 2.000 años atrás. Entonces, el tema es que antes se tematizaban estas cuestiones y se describían y trataban de manera mucho más profunda y mucho más sofisticada. Y creo yo que el Antiguo Testamento y el Nuevo en otros temas son el libro más grandioso que se ha escrito en la historia de la humanidad, no cabe ninguna duda. Y es la base de toda nuestra civilización. Y efectivamente, toda esta corriente marxista y los totalitarismos, el nazismo, que tenía mucho de marxismo también, la gente se olvida, el fascismo también. Benito Mussolini era un gran admirador de Era Marx, andaba con socialista, una... sí. Sí, tenía una medalla de Marx que la llevaba para todos lados, su padre era comunista, o sea, la gente no entiende esto, pero tú lees las biografías de estos personajes y básicamente ellos reaccionan contra el cristianismo, ¿no? Y claro, tú puedes hacer ahí una línea directa con un análisis más elaborado, como los que hace Jordan Peterson, y verlo en la historia de Caín y Abel y toda esa cuestión. Eh, y, y bueno, es probable que sea así. Yo no tengo la tradición de estudio que tiene Jordan Peterson en los textos antiguos como para hacer ese análisis o comentarlo muy en detalle, pero me he ido metiendo cada vez más, tengo que decir, a propósito de la influencia de él, porque realmente sí es fascinante, y de Carl Jung, a quien él sigue mucho y que a mí me fascina también, pero que no he podido estudiarlo todo lo que yo quisiera, porque además he escrito muchísimo. Eh, Sí. entonces, sí, pero en última instancia, creo que Marx, que era un ser deleznable, una persona muy mala, digamos, como ser humano, es el que sienta las bases de lo que pasa después con estos posmodernos, Foucault, Derrida, con la Simone de Beauvoir y todas estas personas. Y tú te acuerdas que Marx partió escribiendo poesías apocalípticas, ¿no? De que Sí, me él sorprendió iba... mucho enterarme por una biografía de que había sido satanista en su juventud, de que Sí, estaba sí. fascinado con la figura de Lucifer, precisamente porque lo consideraba un símbolo de rebelión. Y tiene poemas en que hace alusiones a Lucifer, ¿no? Y a que él estará sentado en su trono sobre las ruinas, ¿no?, de la creación divina. El Marx, o sea, una cosa muy oscura. Y Notable. no es necesario ser esotérico para creer en esto, o sea, es cosa de leer a No, no, Marx. Él no. mismo No, pensaba, podemos. No salimos de la esfera de la psicología, no hace falta creer en Satán, ni siquiera en Dios, para entender qué clase de símbolo pudo ser para Marx. Pero quería preguntarte por lo contrario, porque tú dijiste que no existe o no ha existido civilización superior en términos morales y materiales que la occidental, y que está inspirada en la ética cristiana. ¿Cuál es la ética cristiana, Axel? ¿En qué es la consiste? ética ¿Cuáles del amor. serían sus principios rectores? Yo te diría que es la ética del amor al prójimo, de amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la frase que sintetiza el corazón de la ética cristiana. Cuando tú te amas a ti mismo, te respetas, ¿no es cierto? Desarrollas el máximo potencial que puedes en tanto ser humano en todas las distintas dimensiones que tienes, desde la física hasta la emocional y la espiritual. Sí es el camino prometido por Dios o ofrecido por Dios más que prometido de manera libre, porque una de las cuestiones esenciales de la tradición cristiana es el libre albedrío, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, elegir el camino al bien o elegir el camino al mal.
bueno, cuando tú eres así, tienes la posibilidad también de amar a otros, ¿no? Y de entregarle a otros y entregarte a otros. Si tú no te amas a ti mismo, no eres capaz de entregarte a ti mismo, no puedes hacerlo con los demás. Y lo interesante es que esta afirmación, ama al prójimo como a ti mismo, es en esencia libertaria, porque en la tradición cristiana, amar es un acto también de voluntad, de tú decidir el camino del amor, elegirlo, Mm. elegir el camino del amor. Tú puedes hacerlo, no vienes predeterminado, "Ah, bueno, amo, si no, no amo, no tengo nada que hacer". No es así. Entonces, es tremendamente libertario ese principio de ama al prójimo como a ti mismo, y es donde reposa, me parece a mí, la esencia de la dignidad humana, que es esa libertad que tenemos de querer a otros, ayudar a otros, de entregarnos a otros, de ser generosos y también de hacer lo mismo con nosotros mismos, ¿no? Que parte primero con nosotros, después con el resto. Y, y eso implica que tú tienes que parar sobre tu propio pie. Ahora, O sea, tú tienes irónicamente, que, sí, perdón. sí, salvo que sea una persona que está impedida por razones de tragedia humana, pero si no lo estás, es un llamado a que sea un ser digamos, autónomo. No es un concepto que me gusta usar en el contexto de la discusión con el cristianismo, pero sí responsable y libre, ¿no? O sea, tú puedes pararte frente a Dios y tienes la capacidad siempre de elegir el camino del bien y de amarte a ti mismo y al prójimo y de perdonar y todas esas cosas. Ahora, es notable porque, por un lado, entonces, según lo que estás diciendo, el cristianismo estaría en la base de del liberalismo o incluso del libertarismo, Sí. pero una vertiente del cristianismo, que es su versión jesuítica, según dijiste más de una vez, está en el origen del populismo latinoamericano. ¿Cómo pasó eso? Sí, porque yo creo que el jesuitismo es una perversión del cristianismo originario. O sea, y es cosa de ver al Papa Francisco. Es el mejor representante de una versión resentida del cristianismo. Y esto tú lo puedes ver en un filósofo alemán que lo analizó muy bien, no el jesuitismo, sino el cristianismo como filosofía del resentimiento. Entonces, ese es Max Scheler, que escribió un libro al respecto, en que él refuta a Nietzsche, porque Nietzsche dijo que esta ética del amor cristiano era la flor más delicada del resentimiento. Y en realidad, Max Scheler lo corrige y le dice, mira, tú estás equivocado. No se lo dice así porque en el libro no está dialogando con él, pero dice Nietzsche está equivocado porque no es que tú ames al prójimo por la debilidad que tiene, por su pobreza, por su enfermedad, etcétera. No es eso lo que hace que el prójimo sea amado por Dios o que deba ser atendido por nosotros y amado por los demás. No, lo que plantea el cristianismo es que tú el amor lo entregas a una persona que puede estar enferma o puede tener un problema económico, lo que sea, o sea, pobre, en la miseria, lo que sea, a pesar de su limitación. Porque lo que tú ves es un ser igual que tú, más allá de sus circunstancias específicas. Entonces, no son sus circunstancias específicas lo que lo hacen digno, es su esencia en tanto hijo de Dios lo que lo hace digno. Y sus circunstancias específicas son completamente accidentales, que no significa que tú las vas a ignorar y tú entiendes que si hay una tragedia que se está sufriendo, tú estás llamado a ayudar, por supuesto, pero, pero el objeto de amor es, digamos, o el sujeto de amor es la persona más allá de sus circunstancias, ¿ah? Porque tiene un alma igual que tú, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el problema del jesuitismo y de buena parte de la tradición católica posterior y de cómo se ha interpretado el cristianismo y también protestante, esto no es solamente en El la catolicismo. Iglesia Católica. Sí, es que se perdió esa esencia fundamental del mensaje cristiano. Y por eso Nietzsche, que tampoco lo entendió bien, detestaba el cristianismo. Lo encontraba una religión de oveja, una cosa de débiles, que entonces tenías que esperar que llegue el más allá para realmente vivir como tú querías, que te suprimía los instintos vitales y te hacía más enfermizo, etcétera. Pero
esa corrección que le hace Scheller, que es bastante notable en su libro sobre el resentimiento, es muy importante para entender qué es lo que está mal en el jesuitismo, que yo creo que llevan esto al paroxismo, al extremo, la filosofía del resentimiento. O sea, cuando Francisco, yo escribí un libro sobre el Papa Francisco, o sea, tiene frases en contra de la gente rica que son impresionantes, o sea, Sí. Y no nunca tiene una una buena... frase en contra de la Y dictadura de cuantifica la Maduro, por pobreza. ejemplo. Ah, no, además eso, ¿no? Además yo tengo un capítulo sobre eso. Sus vínculos políticos siempre son con la izquierda extrema, ¿no? La izquierda totalitaria, la izquierda criminal. Eso es lo que él simpatiza, pero ¿por qué? Porque, y esto lo explica muy bien Loris Sanata, o sea, el jesuitismo, y hay excepciones entre los jesuitas, no son todos iguales, pero como corriente es una reacción en contra de la modernidad, en contra del liberalismo, en contra del capitalismo, en contra del mercado, la idea de propiedad privada, la idea de que tú persigas tus propios fines, es una reacción en contra de eso. Entonces, claro, si bien Francisco no es un marxista propiamente tal, y obviamente no es ateo, pero sí ve en Castro y gente así, aliados circunstanciales que le pueden ayudar a crear, a desterrar el mayor mal que le ocurrió a la humanidad, que es el racionalismo científico occidental y el capitalismo burgués, ¿no? Porque ellos lo entienden como fuerzas centrífugas que destruyen los vínculos de solidaridad en una sociedad y básicamente el cuerpo de Cristo que se debe interpretar como el cuerpo social, es una visión organicista de la sociedad, Claro, de ¿no? ahí el Y, afán de control social ante todo, que exacto, empieza en las misiones exacto. jesuíticas. Ajá, y si tú ves lo que hacían en Paraguay, que era crear sociedades en realidad teocráticas, donde la libertad individual de los indígenas no existía, pero para nada. Eran los jesuitas liderando, estaba el jefe y los demás tenían que obedecer. Y se intervenían hasta en su vida privada, en lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Todo estaba regulado. Era la sociedad perfecta. La idea era una sociedad perfecta de comunión cristiana, como la entendían ellos en este concepto, y era lo mismo que prometía Fidel Castro, por lo demás criado por los jesuitas. Fidel Castro es jesuita. Eh, y, y claro, cuando tú tienes una sociedad perfecta, eh, es una sociedad estática, inmóvil, donde nada cambia, porque ¿por qué vas a cambiar algo que está perfecto? ¿Qué va a haber? No puede haber progreso en una sociedad, porque definición ya Claro. es perfecta, entonces no puede haber progreso y no hay sentido para que haya progreso. Y cuando tú vas a Cuba, eso es lo que es Cuba. Una sociedad donde nada se mueve, completamente estática, en la miseria, pero completamente estática. Y eso es lo que entienden ellos como el tema de la realización del cuerpo de Cristo en sociedad. O sea, a Francisco le gusta mucho más la sociedad cubana que la sociedad norteamericana, eso te lo firmo, sin O sea ninguna que duda. podríamos decir que el sustrato emocional de este populismo originado en los jesuitas es el miedo, finalmente, el miedo al cambio, el miedo a la pérdida de control. De ahí el miedo a la modernidad. Me parece muy fascinante esta genealogía que estás haciendo de las ideas que condujeron al populismo y a la izquierda latinoamericana. Y si puedes tomarte unos pocos minutos más, me encantaría visitar con vos un par de lugares del mundo donde da la sensación de que están sucediendo cosas trascendentes y que van a tener consecuencias para los próximos años, lugares de Latinoamérica y de otros continentes. Empecemos, si te parece, con lo que pasó recientemente en Estados Unidos. Ganó Donald Trump las elecciones en un comeback absolutamente inesperado, insólito, y algunos dicen que esto señala un fin de ciclo, señala el fin justamente de la hegemonía cultural de la izquierda. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un golpe muy duro para la izquierda, sin ninguna duda. Yo predije, digamos, que Trump iba a ganar, así como en su minuto predije que Milei iba a ganar. No, de hecho tuve apuestas donde decían no hay ni una posibilidad de que gane Kamala, porque las encuestas decían que iba a estar apretado, todo lo más. Yo no tenía absolutamente ninguna duda de que iba a ganar Trump. Ahora, en parte sí es una reacción al tema woke, que lo que hace es generar un desquiciamiento de la sociedad, ¿no? Cuando ya tiene un hombre que llega a la final de boxeo en las Olimpiadas pegándole a puras mujeres y gana la medalla de oro, es porque estamos en una sociedad desquiciada. Y esos ejemplos te puedo dar miles que la gente está viendo todos los días en redes sociales y en otras partes. Entonces, yo creo que hay un elemento de wokismo y mucha gente de izquierda lo está diciendo, de centro izquierda en Estados Unidos más razonable lo está diciendo. Ahora, ¿es una derrota definitiva para el wokismo y la izquierda? No, por ningún motivo. Ellos, muchos están redoblando la apuesta,
controlan Hollywood, controlan las universidades, controlan los medios de comunicación, controlan buena parte de las grandes empresas del mundo, y por lo tanto esta pelea sigue. Eh, sí, no están en el máximo punto de apogeo que estuvieron, eso es cierto. Ya además uno puede decir cosas de manera mucho más libre, sin mayores consecuencias en los medios de comunicación, en las redes sociales. Antes te crucificaban por decir ciertas cosas, hoy día ya no. Por decir, no, mira, un hombre, una mujer, antes te linchaban, ¿no? O sea, era Hace solo imposible dos decir. años ocurría eso. Sí. Ha sido Hace muy, dos muy años te brusco ese cambio. mataban, muy brusco. Entonces, sí hay un tipping point, ¿no? Hay un punto como de inflexión que está generando una contrarreacción, porque este modelo está colapsando, ¿no es cierto? Eh, de manera muy evidente y ha generado también resultados nefastos para la calidad de vida de la población, entre otras cosas, toda esta idea de la inmigración con fronteras abiertas, que es parte del wokismo, ¿no? Vengan todos y qué sé yo. Bueno, en Estados Unidos, el mismo gobierno de Biden que partió con las puertas abiertas, después en campaña tuvo que cerrarlas por el desastre que estaban generando. Y eso lo mismo en Europa y en Chile y en otras partes. Entonces, creo que tenemos una oportunidad de rescatar los fundamentos de nuestra civilización y una ventana en ese sentido que tenemos que aprovechar. No es seguro que lo podamos hacer en todo caso, ¿eh? Yo no lo veo para nada seguro. Axel, me hacen señas de que se nos acaba el tiempo y eso me causa desolación porque me quedaría mucho rato más conversando con vos. Espero que tengamos otra ocasión. Pero quiero hacerte una última pregunta, ya que esto es Argentina, y es precisamente sobre el gobierno de Milei. No voy a preguntarte cómo lo ves, porque sé que tenés una opinión muy buena del gobierno. Sé que sos moderadamente optimista, pero me gustaría hacerte una pregunta que yo me hago a menudo y que creo que no está clara. Y es por qué Milei, el presidente de un país periférico y económicamente muy poco relevante para el mundo como la Argentina, se ha convertido en una figura de referencia tan influyente que imitadores japoneses repiten sus palabras, que incluso bueno, The Economist hace una nota sobre él, algunos dicen incluso a Estados Unidos, incluso hay una nota que se titula Lo que Donald Trump podría aprender de Milei, lo cual para muchos argentinos acostumbrados a carecer de importancia resulta una especie de chiste. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en una referencia tan importante a nivel mundial? Yo te diría que hoy Javier Milei es el referente ideológico, político más importante del mundo, en términos de la disputa que hay entre modelos de sociedad. La tradición libertaria occidental de Estado limitado, pro mercado, con democracia liberal, versus obviamente todos los otros regímenes totalitarios que tenemos, pero sobre todo dentro de Occidente, los sistemas que están fracasando, que son los sistemas intervencionistas, como diría Mises, estatistas, socialdemócratas, estatistas, pseudo socialistas. ¿Y qué pasa? Que los dos grandes referentes que tuvimos en el siglo XX de esto fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Sí. Ellos fueron los grandes referentes. ¿Por qué? Porque ellos llegan, ambos, pero sobre todo Margaret Thatcher llega en una Inglaterra que era socialista, porque después de la Segunda Guerra Mundial siguieron con la idea de la economía centralmente planificada. Y ella vuelve a la tradición originaria inglesa, libertaria, ¿no? De John Locke, de toda esa gente, de Adam Smith, de Gran Bretaña, ¿no? Adam Smith era escocés, pero todas esas ideas. Y utilizando también a pensadores como Hayek y Friedman, con quienes tenía correspondencia, hace una revolución. Inglaterra pasa de ser uno de los países que estaba más estancados en Europa a despegar a una de las grandes potencias del mundo. Eh, y bueno, Reagan hace lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos no estaba tal vez tan mal como Inglaterra, pero también tenía problemas serios. Ahora, lo que resulta completamente sorprendente y que nadie jamás habría previsto, nadie, es que un líder latinoamericano vaya en la línea de Reagan y Thatcher y saque a uno de los países más podridos, descompuestos y destrozados por el colectivismo, el estatismo, el keynesianismo, el socialismo y todas esas ideologías parasíticas,
lo saque de eso y lo empiece a llevar por un camino de éxito como no se ha visto nunca en la historia de Argentina, salvo en el siglo XIX. Y en la historia de la humanidad, cambios así radicales. Es decir, el Economist mencionaba que eso se puede comparar con Thatcher, pero lo de Milley, esto me lo comentó Neil Ferguson, el historiador que era profesor en Harvard, ahora está en Stanford, me dijo, lo que está haciendo Milley, y yo estoy de acuerdo, es más difícil que lo que le tocó a Margaret Thatcher. Porque Margaret Porque en Thatcher, por Argentina no último, había una tradición anterior de liberalismo como si había en Inglaterra. exacto, no como la había en Inglaterra. Es decir, y también Inglaterra siempre era Inglaterra, aunque está bastante hundida en el pantano del estatismo y muy mal. Tenías tú parte de las mejores universidades del planeta, Inglaterra era una potencia militar, tiene armas nucleares, en fin, no era cualquier sociedad, digámoslo así. Lo que pasa es que para sus estándares estaba muy, muy mal. Pero Javier Milei no tiene nada de todo eso. ¿No? No tenía ni acceso a los mercados internacionales, nada, 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 nada. O sea, entonces, él, yo creo que va a convertirse en el referente político de transformación profunda del siglo XXI. Él va a ser, así como Reagan y Thatcher fueron en el siglo XX, él va a ser, tal vez aparezca alguien más en otra parte. Y esa portada del Economist va a ser una de las portadas más icónicas de este siglo. Eh, es que yo no sé si los argentinos le toman el peso a la envergadura de lo que estaba ocurriendo en su país con este fenómeno. Yo viajo mucho y voy harto a Estados Unidos, converso en todas partes, estoy vinculado a instituciones de alto nivel académico allá, en todos lados. Nadie está entusiasmado con nada que no sea Argentina. Lo que está pasando en Argentina es lo que está llamando la atención de los premios Nobel, lo que está llamando la atención de los inversionistas más grandes del mundo, etcétera. Y eso nunca se había visto en la historia de América Latina. Eso es la primera vez que ocurre. En algún minuto Chile fue un gran referente, en los 70 80 con los Chicago Boys y vino Friedman y Hayek y todo eso. Pero nosotros somos un país pequeño, Argentina es un país importante, grande, y lo está haciendo en plena democracia. Nosotros empezamos a hacerlo en un régimen autoritario, todos los cambios. Allá se está haciendo en democracia, que es incluso más difícil hacerlo. La pericia política en esta es notable. Y Milei se está consolidando como un político muy hábil, contra lo que muchos pensaban, ¿no? Sí. Así que yo estoy muy optimista con Argentina, me encanta además el país, pero estoy muy contento de poder vivir esto y ser parte de esto, de lo que está pasando ahí, de tener algo que ver con eso, y haber jugado un mínimo rol, aunque sea en lo que está ocurriendo, porque creo que va a cambiar el paradigma de la discusión en todo Occidente. Te lo digo sinceramente, ya está ocurriendo. Bueno, Axel, es un enorme placer hablar con vos, es tremendamente estimulante. Yo te agradezco por el rol que vos también tuviste en este cambio cultural y por tus libros. Te deseo todo el éxito del mundo con el nuevo. Si querés mostrar una vez más la Aquí portada, está, adelante. vamos a presentar en Argentina, ¿eh? Se va a publicar en Argentina, lo vamos a presentar. Parásitos mentales de Axel Kaiser. Señores, muchísimas gracias. Espero que se repita la charla, Axel. Hasta Encantado cuando tú pronto. quieras. Media, la verdad es nuestra guía. Hablamos de la real política, compasión y valentía. Defendemos las ideas de la libertad.